Tomamos Mercado Abierto, pasan 5 minutos de las 5 en punto de la tarde, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Vamos a saludar ahora a Víctor Álvar González, socio fundador de Nestec Finance. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos viendo cómo se comienza a hablar de nuevas restricciones en Europa. Hay mucha polémica, además, ligada a la Semana Santa sobre lo que no se puede hacer en todo el viejo continente, dentro de cada país, pero sí si se sale a otro país europeo. El caso es que hay algo que es innegable y es que el proceso de vacunación en Europa no avanza como se esperaba y como habían cotizado, además, algunos sectores ligados al turismo en bolsa. Esto nos puede llevar a una corrección bastante más acusada de estos sectores que, digamos, pueden haberse pasado de optimistas. Pues puede ocurrir que sea una corrección, puede ocurrir que sea un receso, porque evidentemente hay que tener en cuenta que, a ver, por ponerlo sencillo, se decía que íbamos a estar vacunados, bueno, el 70% de la población, que es la población evidentemente de más riesgo y casi toda la que puede tener cierto riesgo, que iba a estar vacunada en verano, y esto, vamos, parece imposible que esto vaya a ser así. Y claro, esto es una muy mala noticia para la sociedad, muy mala noticia para la economía real, y sobre todo es una muy mala noticia para las predicciones sobre resultados, sobre el PIB. Pensemos, por ejemplo, que un país como España, el hecho de que en lugar de vacunarse el 70% de la población antes del verano lo haga en septiembre, no es un matiz de 2 meses, es la temporada turística por parte de lo que son los españoles. Pero al ritmo que vamos, el problema lo tenemos, esto es, digamos, es una, si me permites la palabra, es una incompetencia general en la Unión Europea, es decir, es en casi toda la Unión Europea, por no decir toda, donde el ritmo va a este ritmo absolutamente, digamos, de una lentitud exasperante, ¿no? Entonces, al final, si tampoco está vacunado el 70% de la población alemana y de la población francesa, en fin, pues salvo por el tema del Reino Unido, que eso sí, se han espabilado, lo han hecho bien y probablemente estén todos vacunados para entonces, pues nuestro turismo va a sufrir muchísimo. Y claro, perder la temporada turística, digamos, en un porcentaje muy alto en un país como España significa que esas predicciones de PIB, las predicciones sobre los resultados de las empresas, no solo las empresas turísticas, sino las empresas en general, porque el turismo depende de muchas empresas, por lo tanto, de muchos sectores. En consecuencia, las predicciones que se han hecho sobre el PIB no se sostienen con el ritmo de vacunación actual, las estimaciones de beneficios de beneficios o de ingresos empresariales que se han hecho no se sostienen con este ritmo, y lo normal es que eso tenga algún tipo de consecuencia en bolsa, pues porque genera algún tipo de frustración, igual que cuando se anuncian los resultados de empresas y salen mejor de lo esperado, pues pasa lo mismo, pero a la inversa, cuando salen peor de lo esperado, y al ritmo que vamos, muchos resultados empresariales van a salir peor de lo esperado, sobre todo en países como España y también en cierta medida en Francia, Italia, pero en general en Europa, pero sobre todo los gigantes, los que dependen más del turismo. Y esas correcciones o esos recesos, ¿los debemos entender como una oportunidad de compra para quienes se habían quedado fuera, o mejor mantenerse al margen hasta que haya mayor visibilidad sobre todo este tema de las vacunaciones? Pues mira, yo me acuerdo que cuando llegaba la vacuna, no había llegado, pero ya era evidente que iba a llegar en un plazo ya razonable, estaba bastante, digamos, claro cuándo se iba a estar, ya lo había declarado desde los directivos de Moderna, pasando por los de Pfizer, que más o menos noviembre, diciembre, enero habría una vacuna, y en aquel momento estaba la gente vendiendo, porque había fue la segunda ola, ¿no? Entonces yo dije en aquel momento que eso era ridículo, porque ahora mismo, en aquel momento, era como comprar con información privilegiada. Es decir, tú sabías que en un plazo relativamente corto iba a estar la vacuna. Ahora habría una segunda ola, pero la vacuna iba a estar, digo en aquel momento, ¿no? Entonces era como de esas oportunidades únicas en la historia, porque normalmente no tienes una bola de cristal de verdad absolutamente fiable, pues hacer buenas predicciones con la información que tienes, sí, lo que es nuestro trabajo, pero no tenías el dato exacto, o sea, que sabías que si no es en noviembre, iba a ser en diciembre, y si no en enero, iba a haber esa vacuna. Por lo tanto, vender era una estupidez y comprar era mucho más inteligente, ¿no? Pues ahora pasa algo muy parecido. El hecho de que Europa
sea la última de la clase en la vacunación no significa que no se vaya a vacunar. El hecho de que nos vacunen mucho más tarde no significa que nos vaya, bueno, esperemos, ¿no? Pero no creo que, no por eso nos vayan a dejar de vacunar, simplemente que llegaremos los últimos. Pero al final también estaremos inmunizados. En otras palabras, lo que hay es un receso, digamos un gap de tiempo, un espacio de tiempo con el que no se contaba, pero el resultado final es el mismo. Por lo tanto, si tú ya sabes con seguridad que vamos a estar como va a estar dentro de Inglaterra o Estados Unidos, solo que lo estaremos 3, 4, 5 meses después, bueno, es realmente como para pedir responsabilidades a los políticos, pero eso no significa que no vaya a ocurrir. En consecuencia, tú sabes lo que va a pasar dentro de 6 meses, sabes dónde vamos a estar, con lo cual tienes una estupenda oportunidad si llegaste tarde, porque este proceso de rotación hacia los activos más perjudicados por la pandemia, por los confinamientos, se inició realmente en noviembre, cuando llega la vacuna. Por lo tanto, muchos ya habían subido mucho, pero si ahora corrigieran como consecuencia de esa frustración a la que hago mención, es muy posible que esta sea una grandísima, afirmo, es una gran oportunidad de subirte al tren, aunque digamos que te perdiste en el momento ideal, que era precisamente a finales del año pasado. Es una oportunidad de subirte a la inversión, a renta variable europea, en este caso, cuando parecía que ya realmente, en muchos casos, que yo creo que tampoco, que todavía le queda, pero que parecía que podría haber pasado esa oportunidad. No, esto te da una segunda oportunidad. Pues nos quedamos con este argumento, con todas estas explicaciones. Víctor Álvaro González, socio fundador y director de estrategia de Nestec Finance. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rocío.